En septiembre de 2023, Jesús Adrián Romero pasó junto al piano de su casa y vio una fotografía suya. No era una imagen dramática, ni una escena preparada para un documental. Era simplemente su propio rostro en un portarretrato. Sin pensarlo demasiado, se habló a sí mismo. Todo va a estar bien. Confía. La frase parecía pertenecer al repertorio de un hombre que durante décadas había cantado esperanza a millones de personas. Pero aquella vez no estaba dirigida a una multitud. Era una frase de auxilio para él mismo. Poco después, anunció que cancelaba las fechas restantes de su Terrenal Tour y que se retiraría de los eventos públicos durante el resto del año, porque su salud emocional atravesaba un periodo difícil. Tenía 58 años y por primera vez de una manera tan abierta, el hombre acostumbrado a sostener a otros reconocía que necesitaba detenerse. Ese gesto cambia la manera de mirar su historia. Durante mucho tiempo, Romero fue presentado como una de las voces más sólidas de la música cristiana en español. Compositor, cantante, pastor, fundador de proyectos, esposo, padre y referente espiritual. La lógica del personaje público parecía exigir coherencia permanente. Si sus canciones acompañaban a personas en crisis, él debía saber cómo atravesar todas las crisis. Si hablaba de fe, no podía parecer confundido. Si predicaba esperanza, se esperaba de él una fortaleza casi ininterrumpida. Sin embargo, en aquel comunicado de 2023, no afirmó tener respuestas. Dijo algo mucho más sencillo, y para alguien en su posición, mucho más arriesgado. No estaba del todo bien. Habló de un cúmulo de situaciones, de vulnerabilidad emocional y de la necesidad de una tregua. No hay necesidad de convertir esa confesión en un diagnóstico que él no hizo. Basta con escuchar lo que sí dijo. El último año había sido difícil. Su mente y su cuerpo le pedían descanso. Continuar como si nada ocurriera habría sido, en sus propias palabras, incongruente. Aquella decisión obligó a cancelar presentaciones en distintos países de Latinoamérica y a devolver entradas. Para un artista acostumbrado a cumplir fechas, viajar y responder a una estructura profesional que involucra promotores, músicos, técnicos y miles de espectadores, detener una gira no es una pausa abstracta. Tiene consecuencias económicas, laborales y públicas. Por eso el anuncio reveló algo más que cansancio. Mostró que el costo de seguir funcionando había llegado a ser mayor que el costo de parar. Para entender por qué ese momento tuvo tanta fuerza, conviene regresar a una casa de Sonora, mucho antes de los grandes auditorios. Romero ha contado que su acercamiento a la fe ocurrió en la adolescencia, después de una experiencia familiar marcada por la enfermedad de su madre. Según su propio testimonio, ella padecía cáncer y durante un tiempo los padres intentaron ocultar la gravedad del problema a los hijos. Un joven llegó a la casa e invitó a la madre a una reunión cristiana. La familia interpretó después su recuperación como una sanidad milagrosa. Jesús Adrián tenía alrededor de 16 años, cuando comenzó a acercarse con más profundidad a la fe. Antes de la teología, antes del ministerio y antes de las canciones, hubo por tanto un adolescente que había visto de cerca la posibilidad de perder a su madre. Hay un detalle especialmente revelador en esa historia. La enfermedad se ocultaba para no preocupar a los hijos. Mucho antes de que él mismo aprendiera a proteger a otros con una imagen de fortaleza, ya había vivido dentro de una familia donde el dolor podía mantenerse detrás de una puerta cerrada. Eso no significa que una experiencia explique toda una personalidad, pero sí introduce un patrón humano que más tarde resulta difícil ignorar. El muchacho que descubrió la fe en medio del miedo terminaría dedicando su vida a ofrecer palabras para los momentos en que otros no saben qué decir. Y, con los años, esa función pública podía volverse una carga, ser la persona a la que todos acuden cuando se rompe algo. Romero estudió temas bíblicos, ejerció el pastorado durante años
y paralelamente desarrolló una carrera musical que terminaría cruzando fronteras. Sus canciones no se construyeron únicamente alrededor de declaraciones doctrinales. Muchas nacieron de una espiritualidad íntima, de la duda, de la espera, del silencio y de la necesidad de refugio. Esa forma de escribir ayudó a explicar por qué su público fue mucho más amplio que una congregación concreta. La gente no escuchaba solamente a un predicador que había aprendido música. Escuchaba a un compositor capaz de poner en palabras experiencias que muchas personas creyentes vivían en privado: cansancio, incertidumbre, deseo de volver a empezar, sensación de distancia, esperanza que no siempre llega acompañada de certeza. La fama, sin embargo, modificó el tamaño de cada expectativa. Lo que en otro músico podía ser una búsqueda artística, en él podía interpretarse como una declaración teológica. Lo que en otra persona era una opinión, en Romero se analizaba como si fuese un pronunciamiento institucional. Durante años descubrió que una parte de su propia audiencia no solo quería escuchar sus canciones, también quería vigilar sus límites. Cuando pidió respeto hacia los católicos y llegó a disculparse por ofensas provenientes de sectores evangélicos, recibió críticas severas. Cuando defendió que la teología católica también rechaza la idolatría, hubo quienes lo acusaron de haberse apartado de su identidad. Llegó incluso a tener que desmentir rumores de que se había convertido al catolicismo. El conflicto era más profundo que una discusión entre denominaciones. Lo que estaba en juego era el derecho de un referente religioso a cambiar el tono de su discurso sin que cada cambio fuera interpretado como traición. Romero empezó a insistir cada vez más en la compasión, en la humanidad compartida y en una fe menos obsesionada con levantar fronteras. Ese giro no fue recibido de la misma manera por todos. Para algunos seguidores era madurez, para otros, una señal de peligro. Y cuando una persona ha construido su carrera dentro de una comunidad, descubrir que esa misma comunidad puede transformarse en tribunal produce una forma particular de soledad. No la de quien carece de público, sino la de quien tiene demasiado público y muy pocos espacios donde hablar sin ser examinado. También su música empezó a moverse. Colaboró con artistas que no pertenecían exclusivamente al circuito cristiano y buscó un lenguaje más cotidiano, poético y humano. El propio concepto de terrenal planteaba una idea que podía parecer sencilla, pero que dentro de ciertos sectores provocaba sospechas. Valorar la vida presente, el mundo concreto, las relaciones y el tiempo aquí, sin que eso significara negar el cielo. Cuando retomó la gira en 2024, explicó que durante su descanso, algunas de sus propias canciones se habían convertido en un bálsamo para él. La inversión era significativa. Durante años esas composiciones habían sido herramientas para acompañar a otros. Ahora el autor necesitaba recibir de regreso las palabras que había escrito. La pausa de 2023 tampoco significó una desaparición definitiva. A comienzos de 2024, se anunció una nueva etapa del Terrenal Tour por Estados Unidos y Puerto Rico. Regresar al escenario después de haber reconocido vulnerabilidad no borraba el problema, pero cambiaba la relación con él. Romero ya no necesitaba sostener la ficción de que detenerse equivalía a fracasar. Había dicho públicamente que debía cuidar su salud mental y emocional. Esa admisión tenía un peso especial en ambientes religiosos, donde todavía existe la tentación de convertir cualquier sufrimiento psicológico en falta de fe, debilidad espiritual o insuficiencia de oración. Con el tiempo, Romero habló con mayor naturalidad de la ansiedad, la melancolía, la introspección y los peligros de perderse dentro de la fama. En una conversación difundida en 2026 con el Dr. César Lozano, el eje mismo del episodio fue revelador. La fe también duda. Allí se presentó a un hombre que reflexionaba sobre salud mental, voz interior, disciplina emocional y el vacío que puede aparecer cuando una persona vive demasiado lejos de su propio temperamento.
No era ya el líder obligado a exhibir seguridad en cada respuesta. Era un artista de 60 años que podía hablar de dudas sin tratarlas como una vergüenza y de melancolía sin disfrazarla de derrota espiritual. Esa evolución ayuda a comprender otro aspecto que durante mucho tiempo estuvo delante del público, sin que muchos lo tomaran en serio. Romero ha sido descrito como una persona de temperamento introvertido, alguien que necesita soledad para recuperar energía y ordenar lo que siente. En una entrevista anterior, ya había contado que correr le permitía alejarse de todo y disfrutar de una soledad que consideraba necesaria para encontrarse con Dios. El problema no es ser introvertido. El problema aparece cuando la profesión exige exactamente lo contrario durante décadas. Saludar, abrazar, escuchar historias ajenas, dirigir equipos, atender entrevistas, recibir desconocidos, subir a un escenario y repetir el proceso en otra ciudad al día siguiente. A esa tensión se añadió durante años la responsabilidad pastoral. Terqueté, en 2025, durante una extensa conversación con Javier Paniagua, Romero explicó que llegó a combinar la dirección de una congregación con una disquera, giras y proyectos musicales. Reconoció que esa suma terminó agotándolo y que, con el tiempo, entendió que no podía sostener todas las funciones. Su explicación sobre por qué dejó el pastorado fue práctica, pero también reveladora. Había descubierto el límite de su capacidad. Para alguien formado en una cultura donde el servicio puede confundirse fácilmente con disponibilidad ilimitada, admitir un límite implica renunciar a una imagen de omnipresencia. No todos recibieron esas decisiones con benevolencia. Distintos creadores y sectores cristianos han cuestionado sus ideas, su manera de entender la música espiritual y sus cambios de lenguaje. En torno a Romero circulan con frecuencia videos editados, titulares que simplifican frases largas y acusaciones de que abandonó la fe. El problema es que una frase aislada puede fabricar un personaje completamente distinto. En julio de 2025, el propio cantante salió a desmentir 3 rumores de una vez: que había muerto, que se había divorciado y que se había alejado de la fe. La escena tenía algo absurdo, pero detrás del humor había una realidad incómoda. Una persona viva debía explicar que no estaba muerta. Un esposo debía responder por un matrimonio que otros daban por terminado. Y un creyente debía certificar públicamente el estado de su propia espiritualidad. El rumor sobre su divorcio afectaba un territorio especialmente sensible. Romero está casado con Pecos y ha hablado durante años de su familia y de sus 3 hijos. Mucho antes de las polémicas recientes había afirmado que no estaba dispuesto a sacrificar a su familia ni su salud por su trabajo. La frase, vista desde el presente, parece casi una advertencia que él mismo tardó en poder cumplir de manera radical. Las giras, el ministerio y los proyectos no son enemigos de una familia, pero consumen tiempo real. Cada vuelo significa una ausencia. Cada concierto ocupa una noche que no puede repetirse. Cada periodo de exposición convierte la vida doméstica en un lugar que debe ser protegido del público. Sus hijos también crecieron con un apellido que ya tenía significado antes de que pudieran elegir qué hacer con él. Adrián Roberto, Yanay Michelle y Melissa Janet aparecen en distintos relatos familiares y, en el caso de Melissa, incluso en colaboraciones musicales. Romero ha hablado con orgullo de sus personalidades diferentes y de los proyectos de cada uno. Pero ser hijo de un pastor y cantante conocido implica vivir bajo expectativas que no pertenecen por completo al hijo. El público puede exigir que la familia de un líder confirme con su comportamiento la imagen del padre. Esa presión se vuelve todavía más dura cuando las redes sociales permiten que desconocidos opinen sobre ropa, decisiones, relaciones y creencias, como si fueran asuntos de propiedad colectiva. Por eso los rumores de 2025 no eran simples titulares molestos. Cuando una información falsa declara muerto a alguien, no solo golpea al protagonista,
Llega a familiares, amigos y seguidores que pueden leerla antes de encontrar la desmentida. Cuando se inventa un divorcio, se introduce públicamente una crisis dentro de una casa, aunque esa crisis no exista. Romero había pasado décadas intentando comunicar esperanza y terminó obligado a utilizar parte de su energía para defender la realidad básica de su propia vida. La fama había cambiado de función. Ya no solo amplificaba su música, también amplificaba cualquier mentira pronunciada sobre él. Y entonces, en julio de 2025, mientras en Internet circulaban historias falsas sobre muerte y separación, llegó una pérdida que no era falsa. Verónica Romero, su hermana menor, falleció después de luchar durante 2 años contra el cáncer. Jesús Adrián la despidió públicamente con palabras de fe y habló de ella como alguien preparada para volver a casa. Pero ninguna convicción religiosa elimina la ausencia física. La fe puede ofrecer un significado para la muerte. No evita que una silla quede vacía, que una voz deje de responder o que una familia tenga que aprender una nueva forma de reunirse. La muerte de Verónica conecta 2 momentos separados por más de 4 décadas. En la adolescencia, el cáncer había entrado en la historia de Romero a través de su madre y, según el testimonio familiar, aquel episodio terminó asociado a una recuperación que transformó la fe de todos. En 2025, la misma palabra regresó, pero esta vez el desenlace fue otro. Esa diferencia impide reducir su espiritualidad a una fórmula sencilla donde creer significa recibir siempre el resultado deseado. El hombre que había construido una carrera hablando de esperanza, tenía ahora que atravesar una pérdida, para la que no existe canción capaz de devolver a la persona amada. A la vez, otro proyecto relacionado con su trayectoria religiosa vivía una transformación difícil. Durante 2025, medios cristianos informaron cambios profundos en Epicentro, la comunidad de Monterrey, vinculada a Romero, renuncias de liderazgo, agotamiento pastoral y una transición hacia una nueva etapa identificada como esencia. Algunas publicaciones describieron el proceso como cierre de una etapa e incluso como cierre de vástago epicentro. Conviene no convertir esos reportes en una confesión personal que Romero no hizo. Lo comprobable es que el proyecto dejó de funcionar de la misma manera y que la discusión pública volvió a colocar su nombre en el centro de preguntas sobre liderazgo, iglesia y sostenibilidad. Ese contexto vuelve más significativa su conversación con Paniagua meses después. Romero no presentó su salida del pastorado como una tragedia secreta, ni como una apostasía. Habló del agotamiento de intentar dirigir demasiadas estructuras al mismo tiempo. También reflexionó sobre ego, propósito, trascendencia, religión y la esencia de la música. Es una diferencia importante. Durante años otros habían interpretado sus cambios por él. Ahora era él quien intentaba explicar desde dentro cómo había llegado a determinadas decisiones. La historia ya no era la de un hombre alejándose necesariamente de la fe, sino la de alguien intentando separar la fe de las funciones que había acumulado alrededor de ella. En ese proceso apareció una de las preguntas más incómodas de su madurez. ¿Qué sucede cuando la comunidad a la que has servido también es el lugar donde más te juzgan? Romero había denunciado años antes la agresividad de ciertos comentarios evangélicos contra católicos y había lamentado el fanatismo en redes. Llegó a escribir que ese comportamiento daba una imagen terrible del cristianismo. Sus palabras provocaron rechazo precisamente porque provenían de alguien de dentro. No era un crítico externo señalando defectos ajenos. Era uno de los músicos más conocidos del mundo evangélico hispano, diciendo que la falta de compasión podía convivir con un lenguaje religioso impecable. Ese choque explica por qué su evolución artística y espiritual no puede contarse solamente como una historia de éxito. A medida que se permitía usar un lenguaje menos rígido, aumentaba el riesgo de ser acusado de cruzar límites. A medida que hablaba de humanidad, aparecían quienes exigían definiciones más estrechas. A medida que aceptaba sus propias dudas, se alejaba de la expectativa de un pastor
que debe tener respuestas instantáneas. La paradoja es evidente. Cuanto más auténtico intentaba ser, más posibilidades tenía de decepcionar a quienes se habían enamorado de una versión fija de él. Durante mucho tiempo, su fortaleza pública se apoyó en la capacidad de continuar. Viajar, predicar, producir, componer, dirigir, cantar. Pero a los 58 años ocurrió algo distinto. La fortaleza consistió en cancelar. Después, al volver, consistió en regresar de otra manera. Y a los 60 y 61 años, comenzó a hablar de temas que una versión anterior de su personaje habría podido considerar demasiado incómodos: ansiedad, depresión, duda, melancolía, vacío, ego, límites. No necesariamente porque esas palabras definan toda su vida, sino porque ya no necesitaba actuar como si un hombre de fe estuviera excluido de las contradicciones humanas. También cambió su relación con el tiempo. Quien ha pasado décadas de gira aprende a medir la vida en aeropuertos, conciertos, hoteles y calendarios. Pero los años introducen otra medida: la energía que queda, las personas que ya no están, los hijos que crecieron mientras uno trabajaba, la voz que cambia, el cuerpo que exige recuperación y la certeza de que ninguna agenda puede extender indefinidamente una etapa. A los 61 años, Romero no es un hombre al final de su vida, pero sí alguien con suficiente pasado para mirar sus decisiones desde una perspectiva distinta. La pregunta ya no es cuántas ciudades puede visitar, sino qué costo está dispuesto a pagar por seguir visitándolas. Tal vez por eso la imagen del piano en 2023 conserva tanta fuerza. No fue un estadio vacío, ni una ambulancia, ni una escena de derrumbe. Fue un hombre pasando frente a una fotografía y sintiendo la necesidad de tranquilizar a la persona que aparecía en ella. Durante décadas, Jesús Adrián Romero había ofrecido a otros un lenguaje para resistir. En ese momento descubrió que también necesitaba dirigirse ese lenguaje a sí mismo. La imagen pública y el hombre privado quedaron frente a frente durante unos segundos, separados apenas por un cristal. A los 61 años, el cambio más profundo no parece estar en una canción concreta ni en una polémica. Está en la posibilidad de dejar de fingir invulnerabilidad. La misma fe que durante la juventud estuvo asociada a la recuperación de su madre, tuvo que aprender a convivir con la muerte de una hermana. El mismo escenario que le dio una voz internacional tuvo que ser abandonado temporalmente para proteger su salud. La misma comunidad que multiplicó su influencia se convirtió a veces en fuente de juicio, y la misma familia que aparecía como refugio tuvo que soportar rumores fabricados por desconocidos. La fotografía sigue siendo el mejor punto final, porque ya no significa lo mismo que al comienzo. En 2023, Romero la miró para decirse que todo estaría bien. 3 años después, esa frase no puede leerse como una promesa de que nada malo ocurrirá. Ya ocurrieron pérdidas, críticas, cansancio y cambios que no podían evitarse. Todo va a estar bien. Adquiere entonces otro sentido. No que la vida vaya a obedecer nuestros planes, sino que una persona puede dejar de esconder su fragilidad y aún así continuar. Para alguien que pasó buena parte de su existencia siendo una voz de consuelo para otros, quizá esa haya sido una de las lecciones más difíciles: aprender a hablarse con la misma compasión que durante décadas ofreció desde un escenario.